Pues ahora sí, nos vamos con don Carlos Enrique Morales Andrade, Salvemos al Perú, como siempre todos los miércoles con nosotros. Feliz día, Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Feliz día, feliz miércoles, feliz vida. Despertemos nuestra pasión por el Perú, Coco. Qué bueno. Estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de un tema fundamental estos días. Estamos hablando que estamos siendo abandonados por el gobierno y ya no nos importa. Mira, estaba viendo el programa de Willax, ¿no? Y estaba viendo, por ejemplo, que uno ofrecía que de aquí hasta julio habían 12 millones de personas vacunadas, el otro 5 millones, el otro, el presidente, primero 5, después 3 millones y medio. O sea, este es un gobierno completamente incapaz y además no tienen vergüenza de meter la pata de ninguna manera. Peor estamos nosotros, el pueblo del Perú, que no lo pone de patitas en la calle a este señor con todos sus cómplices. Peor estamos el pueblo del Perú, que no exigimos que el Poder Judicial y el Ministerio Público, llámese Fiscalía, de una vez detengan al miserable ladrón corrupto, asesino de Vizcarra. Los días siguen pasando, el tipo sigue haciendo su campaña como si hubiera hecho una gran gestión. Es vergonzoso. Todo lo que está pasando en el Perú es vergonzoso. Estos señores que ofrecen subirse a los aviones el 28 de julio para hacer vacunas, para traer las vacunas al Perú. A ver, en julio del año pasado, Coco, y lo hemos dicho ya, la Federación Rusa, a través de su laboratorio Gamaleya, le ofreció al Perú traer 33 millones de vacunas para 66 millones de dosis para 33 millones de peruanos. Y en 4 meses estábamos todos vacunados. Le ofreció inclusive poner un laboratorio aquí en Perú, que ante la ausencia de respuesta de Perú lo tuvieron que poner en Argentina. Le dijo claramente que el tema de la vacuna, Perú no iba a tener ningún problema porque estaban inclusive dispuestos a través de la Federación Rusa a financiar el equivalente a los 1.300 millones que podría haber costado la vacuna para que todos los peruanos estuvieran tranquilos. Le dio la tranquilidad que tenía más del 90% de eficiencia, 91.70 y pico. Les dijo que no tenía que gastarse en cadenas de frío, porque bastaba con un friaje tipo refrigeradora, 2.8 grados de temperatura. Les dio toda la información, Coco. Ignoraron por completo la propuesta de la Federación Rusa. Y eso quiere decir que alguien ya traía conversado el tema y venía del gobierno de Vizcarra, y esa era la señora Macetti. Entonces, no nos hagamos los tontos. Sabemos lo que está pasando en el Perú, sabemos qué están haciendo en el Perú y estamos viendo el daño que su inoperancia, su inacción ya ha hecho. Ellos hablan muy libremente de que sí, en junio podrá venir tal parte de la vacuna o hemos contratado 1 millón de vacunas más para mayo. Señores, se está muriendo un promedio de 300 a 500 personas, peruanos, diariamente. Siguen con la historia en el gobierno que son 53.000 los muertos. Los muertos, y el nuevo gobierno va a sincerar las cifras y muchos van a ir presos por esa situación, los muertos superan los 130.000 en este momento en el Perú. Nosotros ya lo dijimos en febrero del año pasado. ¿Qué va a hacer el pueblo del Perú en enero, febrero, marzo del 2021 cuando se enteren que los muertos son más de 100.000 y acá siguen diciéndonos que son 30 y pico mil eran en esa época? Coco, todo se ha dicho en tu radio, en tu programa, en Café con Leche. Todo se ha dicho contigo y no reaccionamos. El pueblo no tiene reacción absoluta contra gente que está gobernando mal el país. Y Estamos encima hablando, nos enteramos de que hacen carreteras. Me gustaría saber, por ejemplo, cuánto está costando el kilómetro de esa carretera que están haciendo. Dicen que la están haciendo de gobierno a gobierno. Está bien, queremos saber los costos. Kilómetro de ya, pero esa carretera, ¿cuánto hay está un tema ahí, costando? Carlos, disculpa. Hay un tema que quiero Sí. hacerte, y eso me lo han preguntado los oyentes. ¿Cómo es esto de que de gobierno a gobierno? ¿Eso acaso está liberando la posibilidad de corrupción? ¿Acaso esos gobiernos tienen gente acá?
¿Acaso van a traer todas sus maquinarias? ¿Acaso no están empleando en las mismas empresas corruptas que han trabajado con Odebrecht? Lo que no entiende el señor Sagasti, por lo que yo veo, es que a él se le entregó momentáneamente la representación, no para que se dedicara a hacer contratos o concesionaran el litio o hicieran carreteras. A él se le entregó todo para que viabilizaran las elecciones para el 2021. Él está funcionando como un gobierno ejecutivo. Él no es un gobierno ejecutivo, es un gobierno de transición que debe preparar todo para las elecciones 2021. Y les recuerdo que ese señor está mal elegido. En ninguna parte del reglamento del Congreso, de la Constitución, dice que el presidente del Congreso se elige entre los 16 congresistas que dijeron no a la vacancia. El presidente del Congreso se elige entre 130 congresistas y así lo mandan los reglamentos. Por tanto, tenemos un presidente mal elegido. Entonces, no recordemos más cosas porque la verdad, afuera ya estamos dando vergüenza a mucha gente que está mirando con ojos buenos invertir en el Perú, pero esta clase de gobiernos, esta clase de políticos, esta clase de debates que hemos visto, Coco, son lamentables, sin ideas, sin creatividad, sin inteligencia. Sí. Ahora, cuando fallecieron los dos jóvenes, y qué pena, porque en realidad dio mucha pena en la marcha, y que por supuesto a través de los videos que hemos enviado nosotros a la Municipalidad de Lima, digamos, a la Policía Nacional del Perú, se demostraba claramente que los jóvenes murieron por la misma gente que ellos los acompañaron. ¿Okay? Uno con una bombarda y el otro hasta ahora se ve claramente que fue, digamos, agredido por la misma mancha, ¿okay? O gente infiltrada. El asunto es que el gobierno incluso los invitaron al Congreso, los invitaron a la juramentación, a la familia, ¿no? Y también a Palacio de Gobierno, como que les iban a dar algún tipo de ayuda. Esto no ha sucedido, ¿correcto? Pero ahora resulta que en el Brain han muerto jóvenes y no se ha dado la misma reacción. O sea, tampoco quiero que los llamen al Congreso ni nada, porque tendrían que hacer un montón de reuniones con la cantidad de jóvenes que mueren todos los días. Pero aquí estamos hablando de un tema realmente que los terroristas han asesinado a jóvenes y a toda una familia completa. Han asesinado a hermano, hermana, padre y madre. Ya han pasado varios días. El señor Sagasti no se ha pronunciado al respecto. Como tú puedes ver claramente, los medios asalariados no tocan el tema y están empezando como empezó en su momento el señor Belaunde, cuando dijeron que estaba recrudeciendo y iniciándose el terrorismo, y dijeron que eran abigeos, les colgaban perros en los postes con dinamita dentro y seguían diciendo que eran abigeos. Tenía de ministro del Interior a un pobre señor que se llamaba De la Jara Yureta. Lamentable. Y ahora empezamos también ignorando las acciones terroristas que se están dando en la zona del Braem. Lamentable. ¿Crees tú que en algún momento vamos a tener fiscal de la nación? O sea, ¿va a aparecer, va a dar muestra de su presencia y el por qué está en el cargo? Coco, lo voy a repetir una vez más. A la señora fiscal de la nación, con fecha abril del 2019, se le envió este documento. Un documento muy grave, informando sobre los juicios en cortes federales de los Estados Unidos por el contrabando del oro ilegal de origen peruano, que era clara responsabilidad de una empresa llamada Elemetal, informándole de hechos totalmente delictivos en la minería ilegal, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, narcotráfico, contrabando, corrupción de funcionarios, sobornos, defraudación ambiental, trata de personas, abuso infantil y otros delitos conexos que perjudican al Estado peruano. 3 de abril del 2019, acá está su sello, su sticker, que ellos ponen como recepción. Este proceso del juicio de oro en los Estados Unidos, las investigaciones empezaron en el 2013-2015. Acá se rasgaron las vestiduras, recuerdo yo, el señor Mombe y la señora Valenzuela, diciendo que era un fake news mío,
porque yo quería hacer mi campaña presidencial en base a esta noticia y enlodar el buen nombre y la buena imagen y la honestidad del señor Vizcarra. El fiscal de la Nación de Perú, el señor Chávarri en su momento, se comunicó con su par en Estados Unidos y le confirmaron todo, que todo era cierto, que todo estaba en la Corte Federal de la Florida, en Miami, Estados Unidos, que todos los documentos que nosotros teníamos eran originales. Se confirmó todo. Cuando cambian de fiscal, el señor Chávarri había dejado una sala abierta de fiscalía que se le encargó al señor Chávez Cotrina, si mal no recuerdo, Jorge Chávez Cotrina, para que investigaran todo este proceso, todas estas denuncias, que ya estaban corroboradas, que eran reales en Estados Unidos y que llegaron en el 2017 a juicio con sentencias de 20 años para los involucrados, porque ya les habían hecho el seguimiento y las escuchas a través del Homeland Security, del FBI, de todas las oficinas de control que tienen ellos. Ya estaba todo corroborado. En el 2017 sentencian a estas personas con 20 años. 2 funcionarios norteamericanos, funcionarios de LMeta, la empresa que trabajaba con Scotia Mocatta, de Inglaterra, personas de Ecuador que habían sido nacionalizados norteamericanos, estaban pidiendo la extradición de Peter Ferrari, todo. Hasta ahora no pasa nada. Entonces, ¿qué sucede y qué se le advierte en esta carta a la señora? 2019, Coco, estamos en el 2021, ¿eh? De algo que ya veníamos diciendo desde el 2017. El gobierno americano hace un juicio y gana un juicio en lo que en su momento fue 3.600 millones de dólares en barras de oro, y hoy día son más de 5.300 millones de dólares en barras de oro, de un trabajo que hay que hacer para recuperar conjuntamente con la aduana americana dónde están todas esas barras y traerlas. Y Perú trae su parte para Perú y Estados Unidos se quedará por todos los gastos y todos los inconvenientes que ha tenido con una parte. Muy bien. Pero esto ha sido en el 2017, el fallo. Ya las autoridades norteamericanas están pensando que si Perú, yo te digo que acá hay un juicio, te pido que te apersones, te pido reiteradamente que te apersones, me obligas a hacer una campaña de información a tu país para que sepan el juicio que hay acá. Lo niegas, dices que es fake news. Comprobamos que a través de la Fiscalía que no es fake news y que es un juicio real y que está ganado y que hay oro de Perú aquí. Lo comprobamos. Muy bien. Y tú no te apersonas como gobierno. Entonces las autoridades norteamericanas están empezando a pensar que Perú ya no es víctima, sino que acá hay una protección y acá hay una complicidad con esos actos. Cuidado, cuidado, que lo que fue en beneficio desarrollado en un momento se convierte en un perjuicio y pueda generar sanciones comerciales contra nuestro país por la inacción. Carlos, como que dice, ¿no? Carlos, cuidado que pase lo mismo que ha pasado con lo de Odebrecht. Estados Unidos es el que descubre el tema de Odebrecht, es el que agarra y denuncia todo el tema y Perú se favorece con esto. ¿Qué ha hecho Perú? Simplemente ha tapado toda esta situación y Odebrecht se ha llevado la plata como si nada. En el caso de oro, ¿puede pasar lo mismo? Exactamente, y yo quiero volver a repetirlo. Acá hay una lista desde el presidente del Perú, ministros, fiscalías, congresistas, 31 personas han sido informadas de todo esto que te estoy diciendo. Hasta el día de hoy, 0.0 balas. ¿Algún candidato se ha interesado en el tema? ¿Perdón? ¿Algún candidato se ha interesado en el tema? El único que se ha interesado en el tema ha sido Rafael López de Aliaga. El único, porque los demás están pensando, pues, qué hacen con el serenazgo, qué hacen con insultarse entre ellos, si se pusieron o no se pusieron chalequitos para hacer intervenciones con serenazgo. Están lanzándose sus muletillas de siempre. La pregunta del millón. Por eso te digo que es lamentable el nivel de estos debates, pero han servido para confirmar lo que pensábamos, más de lo mismo. La pregunta del millón, Carlos, ¿quiénes podrían ser los candidatos que están, digamos, protegidos, auspiciados y que Odebrecht quisieran que sean presidentes?
Bueno, eso es fácil, se pintan de colores, ¿no? Hasta el día de hoy nadie nos dice, el señor Guzmán, de dónde sacó los fondos para hacer un partido que sabemos todos los peruanos, todos los que estamos dedicados a política, sabemos que un partido no te cuesta menos de 10 millones de soles hacerlo, por las firmas, por cómo se trabajaba antes, por todas las cosas que hay alrededor de un partido, por las 64 bases que tienes que poner a nivel nacional, oficinas con teléfonos, con presentación, con pacarta, con todo lo que tienes que poner en una oficina a nivel nacional, 50 adherentes por oficina, más de 24.600 hoy día adherencias y militancias. En la época que lo hizo el señor Guzmán eran 703.000 o 704.000 firmas, y todo eso costaba. ¿De dónde sacó los fondos este señor para hacer un partido político? ¿De dónde saca fondos el señor Guzmán para vivir en un departamento en una zona muy, muy cómoda de San Isidro, en una casa de playa que se ha visto en los videos bastante cómoda? Su personal trainer, todo lo que tiene de desplazamientos, de viajes, de campañas. Hay muchos candidatos, Coco, como bien lo ha dicho Bengolé el otro día, que sorprende la inversión publicitaria y de dónde están sacando dinero para hacer toda esa inversión publicitaria. Es bien, bien extraño que Ayer el ha Jurado Nacional circulado, de Elecciones no pida cuentas, ¿ah? Carlos, ayer ha circulado una nota de prensa, aún no oficializada, de dirigentes que le han quitado todo el respaldo a Verónica Mendoza porque resulta que se han enterado que hay una ONG o una empresa americana y otra empresa de no sé dónde, correcto, que vamos a dar el nombre ahora, pero ojo, por si acaso falta oficializar, donde le están quitando todo el apoyo porque se han enterado. Es que la gente se pregunta, ¿de dónde sacan plata? Lo ha dicho bien claro Bengolea, lo ha dicho bien claro el propio señor Castillo, lo ha dicho bien claro Rafael López de Aliaga, lo ha dicho bien claro Hernando de Soto. La gente pensante, la gente que tiene oficio en política, la gente empresaria, sabe perfectamente lo que cuestan los paneles, sabe perfectamente lo que cuestan las entrevistas, los desplazamientos, la publicidad radial, la publicidad televisiva, los folletos, etcétera. ¿De dónde están sacando estos señores esos fondos? El señor Guzmán va a tener mucho que explicar, la señora Verónica va a tener muchísimo que explicar. Yo no sé el nombre de esa ONG que la podría estar financiando, pero créeme, el Jurado Nacional de Elecciones, vuelvo a repetirlo, no está haciendo su trabajo de fiscalización. Ahora, hay un tema con el que estamos ahorita sacando el nombre, por supuesto, con la rapidez de Liz. Estamos sacando el nombre para dar a conocer los nombres de las empresas que podrían estar financiando a Verónica Mendoza sobre esta situación. Acá hay un asunto que, por ejemplo, nos preocupa y es lo siguiente. El expresidente, su personal privado, ¿ok? Y su exministro del Interior, los tres en diferentes líneas, postulando a ser presidente de la República. Urresti, Humala y Verónica Mendoza, sin contar con otros que también podrían estar por ahí. O sea, ¿cómo es eso? A ver. Esa es la política peruana. Eso es lo que yo les refiero cuando hablo más de lo mismo. Eso es lo que yo les digo al pedirle en las redes: no voten por personas que se están reciclando en otros partidos políticos, no voten por expresidentes, no voten por exministros, no voten por exviceministros, no voten por excongresistas. Esa gente ya estuvo en el gobierno mamando la teta del gobierno 5, 10, 15, 20 años y no hicieron nada por el Perú. Nada. Está demostrado, señores. Últimos 41 años de democracia, robo completo al Perú por 330.000 millones de dólares y más. 330.000 millones de dólares y más. ¿Y vamos a seguir votando por esas basuras? ¿Y vamos a seguir creyendo en este sistema, comillas, democrático? Democracia en el Perú se ha convertido en sinónimo de corrupción. Corrupción a la que nos han llevado esos políticos elegidos democráticamente en ánfora, para que vean lo mal que hemos estado eligiendo
a los candidatos para el Congreso y a los candidatos a la presidencia. No es casualidad, señores. Miren la situación de los últimos 5 presidentes. O están presos, o están fugados, o están con orden de detención en sus casas, o dice que se suicidaron. Si ese es el resultado de los 41 años de democracia, Dios libre al Perú, porque yo no quisiera que exista ese tipo de democracia. Democracia es conversar, democracia es dialogar, democracia es libertad, democracia es honestidad, democracia son gobiernos dignos, justamente para un país como el Perú, que tiene todas las riquezas que tiene. Es inaudito que en un país con tanta riqueza exista la pobreza, y existe solo por la porquería que hemos elegido constantemente de presidentes de la República, y se han llenado los congresos con gente, y es triste, lamentable ver la posición del Perú. Nosotros no tenemos por qué pedirle, lo agradecemos, pero no tenemos por qué pedir que nos regalen oxígeno del sur, del norte o del centro. Este es un país con una riqueza que debería estar en el número 1 en América, como potencia en América. Ese es el sitial que le corresponde al Perú. Sitial que no han sabido dar ninguno de los presidentes que hemos tenido. ¿Por qué? Porque se dedicaron a robar, porque se dedicaron a poner a su gente en puestos claves, porque se dedicaron a nombrar en la parte del Poder Judicial, del Ministerio Público, del sistema de justicia, a la gente que los iba a proteger cuando ellos salieran de presidentes. ¿O no lo estamos viendo? Entonces, ¿quieren más de lo mismo? ¿Realmente quieren más de lo mismo? Vean pues sus exposiciones en los últimos 2 debates que hemos visto. Además de tener un pésimo formato para hacer un debate, realmente las personas que se han presentado, en un 90%, no tienen ideas creativas ni nuevas, no tienen ninguna explicación de dónde van a sacar los fondos para financiar estas ideas que dicen ellos solucionan los problemas del Perú, y es más de lo mismo. Punto. La gente se estaba preguntando mucho por qué Abimael Guzmán le ofrece un agradecimiento en su libro a Lescano. Estábamos mirando y resulta que Lescano, cuando era congresista, bueno, él primero estuvo digamos, con Toledo, y Toledo había, digamos, juntado a puros caviares, ¿correcto? Gente comunista que se ingresó en sociedad digamos, con Toledo, y lograron los juicios. ¿Quién presentó el anteproyecto, el proyecto de ley para que se puedan liberar o en todo caso mejorar o abrir nuevos juicios a los terroristas que ya estaban apresados? Lescano, imagínense. Sí, es lamentable. He escuchado varias cosas sobre él. También he escuchado que le ha ofrecido a la gente de Cusco que él va a ser chinchero. Hablan con una ignorancia total, pero hablan con un sentido, Coco. Si yo hago correlación, ¿cuándo empezó el tema de chinchero? Aeropuerto que se quiere hacer en Cusco. Empezó en el primer gobierno del señor Belaúnde, de Acción Popular. Fue un negociado de tierras del señor Acurio, senador en esa época, con el señor Ulloa, Manuel Ulloa, a quien no le importó el estudio técnico y dijo, acá va a ser chinchero, sin estudio técnico. Y por eso empezaron todos los problemas, porque de ahí ya se generó todo un negociado de tierras alrededor del aeropuerto. Entonces, no quisiera pensar que por desinformación o porque alguien se lo ha pedido en su partido, como este problema se originó con Acción Popular, hoy día también el señor Lescano quiera continuar con ese error, porque todos los informes técnicos de 1988 y del 2018, para que no digan que el informe de atrás es muy antiguo, 2018 también se hizo un simposio sobre lo mismo. ¿Es factible o no es factible el aeropuerto? Y cuesta un montón de plata, ¿no? Los estudios. Hasta el momento, Coco, hasta el día de hoy, desde 1959 hasta el día de hoy, se deben haber gastado, incluidos los 280 millones por movimiento de tierras que tiene el hermano del señor Vizcarra, se deben haber gastado 200 millones de dólares aproximadamente, y Cusco no tiene aeropuerto. Y desde 1988
les hemos dado cinco lugares muy superiores en ubicación a Chinchero, para que ahí se pueda construir el mejor aeropuerto del Perú. ¿Para qué? Para nuestra joya turística, para sacarle brillo a uno de los grandes monumentos históricos del mundo. Y no lo entienden. Claro, y lo único que tienen que hacer es Porque cambiar la Negochito lo quieren ubicación hacer en dentro del Chinchero. mismo Cusco. No es, la propuesta no es, oye, sácate el aeropuerto de acá y ponlo en otro lado. No, en el mismo Cusco, No. pero en Dentro otro, del en mismo otro lugar. Cusco. Entonces, esos cinco lugares, está Patria entre ellos, esos 5 lugares tienen que ser evaluados por técnicos y el estudio técnico de la locación te dirá, acá se puede hacer el aeropuerto. De los 5 lugares, 4 de ellos quedan en un entronque entre lo que sería Cuelap, Machu Picchu y Gran Pajatén. Imagínate el desarrollo en carreteras, en trenes, en hoteles, en mini ciudades que se podría hacer hacia nuestras fronteras. No estamos viendo eso. Okay. Nuestros candidatos están preocupados de si uno se puso chaleco, o si otro fue denunciado, o si estuvo en estupideces realmente. ¿O dónde van a comer ceviche? Muy bien, Carlos, como Eso es siempre, lamentable. agradeciéndote siempre tu apoyo. Muchas gracias. Gracias a ti por las entrevistas de todos los miércoles, Coco. He visto crecer la radio con tu administración y con tu mano mes a mes, y te felicito realmente por el trabajo que estás haciendo a nivel nacional. Muchas gracias. Feliz día, feliz vida. Despertemos nuestra pasión por el Perú. Chévere, muy bien. Listo, Carlos, un abrazo. Carlos Enrique Un Morales, fuerte abrazo, Coco. Salvemos al Perú, colaborando con nosotros todos los miércoles a las 8 de la mañana.